Muy buenas noches, una vez más, como cada miércoles, estamos aquí para predicarte un poco de la palabra de Dios. Y hoy traigo un tema titulado El pecado y sus consecuencias. Este mensaje está basado en 2 Samuel, capítulos 10 y 11. Ahí nosotros podemos encontrar el pecado de David. Como David era alguien que amaba a Dios, era alguien que buscaba de Dios, pero en un descuido, ¿verdad? Al no ir a sus obligaciones, porque David tenía que salir a la guerra, y al no ir a esas obligaciones se quedó en su palacio a disfrutar. Y dice la palabra de Dios que estaba en el terrado de su palacio, en la terraza, y quedaba en alto su palacio, y a lo lejos vio una mujer muy hermosa y la mandó a llamar, sabiendo que era esposa de uno de sus soldados, ¿verdad? Y tuvo relaciones con ella. Y David pecó en adulterio. Posteriormente la mujer le manda a hablar y le dice que está embarazada. Y como el esposo andaba en la guerra, pues David quería cubrir su pecado, ¿verdad? Y entonces manda a llamar a Urías a que venga, deje la guerra y venga para acá para que vaya a casa con su esposa, ¿verdad? Y tratar de ocultar su pecado. Pero este hombre era fiel. Y dice la palabra de Dios que no quiso ir. Y nosotros vemos que se quedó ahí. Y David le dijo, ¿por qué no vas a tu casa? Dice, ¿cómo voy a ir, oh rey? Sería una falta de respeto a ti y a mis compañeros que están luchando en la guerra mientras yo disfruto, ¿verdad? En mi casa con mi esposa. Eso no puede ser. Urías era un hombre íntegro. Y entonces David no le queda otra más que mandarlo a matar, ¿verdad? Manda una carta con Joab, que lo metan en la más recio de la batalla, que se retire el ejército a fin de que lo maten. Y todo esto hace David, algo impensable que puede pasar en un momento dado, en unas tomas de decisiones que nosotros tenemos en nuestra vida. Pero partió desde el hecho de que David no quiso cumplir una de sus obligaciones. Y ahí vemos dónde empieza el pecado: cuando nos descuidamos tantito, cuando queremos relajarnos, ociosidad, ¿verdad? Por ahí dice un dicho en el mundo, la ociosidad es la madre de todos los vicios. Y es cuando empiezan los pecados más grandes, los vicios más grandes. Y nosotros vemos que David cayó en eso en un momento dado. Y Dios le envía a un profeta a David y lo confronta con su pecado. David se arrepiente de su pecado, llora ante Dios, entiende lo que hizo y le pide perdón. Y Dios le dice, te perdono, David, no morirás, porque el adulterio y el asesinato era pagado con la muerte mediante la ley. Pero Dios le dice, no vas a morir, David, pero las consecuencias de tu pecado, esas sí no te las voy a quitar. Esas sí las vas a vivir en carne viva. Desde hoy no te va a apartar la espada de tus generaciones. Y qué tremendo, amigo. Y una de las cosas que dijo Dios, y también el niño que fue concebido en ese adulterio va a morir. Y David empezó a ver la muerte temprana y por espada en vida de sus generaciones. ¿Cómo vio eso? El niño que había sido fruto del adulterio murió a los pocos días de haber nacido. Luego, posteriormente, un hijo viola a su hija. El otro hijo mata al que violó a su hermano lo mató por violar a su hermana. Y ese mismo hijo se rebela contra su padre y lo quiere matar. Y entonces empezamos a ver las terribles consecuencias que David tuvo por su pecado. Al final, ese hijo es matado por el general Joab del ejército de Israel. Pero no bastó allí, todavía otro hijo se le vuelve a rebelar y le quiere quitar el trono, Adonías, ¿verdad? Y ahí empezamos a ver, y Adonías fue muerto por Salomón, por su hermano. Ya cuando Salomón llegó al trono y David había muerto, Salomón mató a Adonías. Y de ahí, si seguimos examinando las generaciones de David, varios descendientes de David fueron muertos por la espada. Dios le dijo que nunca se iba a quitar la espada de sus generaciones. Amigo mío, el pecado tiene consecuencias graves. Ciertamente, si nos arrepentimos en sinceridad delante de Dios y confesamos nuestros pecados delante de Él y hemos creído con todo nuestro corazón que Jesús es el Señor, Dios nos va a perdonar, pero las consecuencias de nuestro pecado las vamos a llevar.
Por eso, amigo mío, medita muy bien antes de pecar, porque las consecuencias son muy grandes. Mira, tú siembras una semillita, pero esa semillita crece hacia una planta y da muchísima semilla más. Y esa semilla da más. Y eso es lo que pasa con el pecado. Tú pecas una vez, pero ese pecado engendra tantas consecuencias, y esas consecuencias engendran más consecuencias. Y es algo terrible, y Dios nos lo advierte en su palabra. Por eso el pecado y sus consecuencias nos los marca la palabra de Dios. Dios nos advierte. Y hay consecuencias en esta vida y consecuencias en la eternidad. Las consecuencias en la eternidad de nuestros pecados ya se los he predicado varias veces. La palabra de Dios dice que si morimos en nuestros pecados, seremos lanzados a un lugar de tormento perpetuo, del cual nunca saldremos. Esa es la consecuencia final, esa es la consecuencia en la otra vida. Si sigues en ese pecado en el que estás, sea adulterio, sea fornicación, sea pornografía, sea mentira, sea borrachera, sea vicio, sea lo que sea contra la ley de Dios, déjame decirte algo, te espera una consecuencia terrible, amigo, entiéndelo. Vas a un camino de perdición terrible, del cual nunca saldrás. Esa es la consecuencia eterna. Porque Dios ha establecido a los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio de Dios. Y nunca, ya no será reversible. Esa consecuencia, una vez que llegues ahí, ya la vivirás por los siglos de los siglos. Pero también hay consecuencias para esta vida. Y esas consecuencias puede que Dios nos las quite o no. Algunas nos las va a quitar si nos arrepentimos, pero otras las vamos a vivir aunque nos arrepintamos. Así que, amigo mío, no juguemos con Dios. Nuestro Dios es fuego consumidor, dice la palabra de Dios. También Dios dice en su palabra, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Así que, amigo mío, Dios no es lindo con el pecado. Dios no es tolerante con el pecado. Hoy nos hablan mucho de tolerancia y nos quieren hacer bobos, mensos. Pero esa realidad, la tolerancia es una virtud, pero cuando realmente se tiene que aplicar, Dios detesta el pecado porque el pecado destruye y deforma todo lo bueno. Por eso Dios lo aborrece tanto y por lo tanto lo castiga tan duramente. Así que, amigo mío, yo quiero hoy decirte que el Dios vivo y verdadero es santo, que no tolera ni un gramo de pecado, ni el más mínimo pecado es tolerable delante de la presencia de Dios. Nosotros decimos, ay, dijo una mentira blanca. No, para Dios la mentira es mentira. Tú la puedes poner del color que quieras, pero para Dios es mentira. Y la palabra de Dios dice, no mentirás. Dios no le pone color a la mentira. Así que, amigo mío, medítalo antes de pecar, porque traerá consecuencias a tu vida en esta vida y en la eternidad. Yo hoy te invito a que medites en esto, porque las consecuencias no solo van a ser para ti, pueden ser para tu descendencia. Las consecuencias puedes heredárselas a tus hijos, como David se las heredó a sus generaciones. Y esas no se quitan. Dios le dijo, no se va a apartar la espada de tus generaciones. Y aunque David clamó y pidió misericordia y todo, Dios lo perdonó, pero no le quitó las consecuencias, y no se quitaron ni se apartaron nunca de sus descendencias. Así que, amigo mío, yo quiero hoy decirte para que medites esto antes de pecar. No solo van a venir consecuencias a tu vida, van a venir consecuencias a tus generaciones por tu pecado. ¿Crees que es bueno? ¿Quieres heredarle eso a tus hijos? ¿Quieres darle eso a tu descendencia? ¿Quieres ver a tus hijos viviendo las consecuencias de tu pecado? ¿Quieres ver a tus nietos viendo las consecuencias de tu pecado? La palabra de Dios es clara, amigo. Dios castiga el pecado en esta vida y en la venidera. Todo lo que siembres lo vas a cosechar, dice la palabra de Dios. Así que, amigo mío, una vez más te invito a meditar en esto. Y si has pecado, es tiempo de arrepentirnos y de volvernos a Dios y entregar nuestra vida a Dios mediante Cristo Jesús, para que las consecuencias no sean tan difíciles. Ahora hay consecuencias que Dios puede perdonar si nos arrepentimos, si nosotros entregamos nuestra vida a Cristo. Por ejemplo, David
ya no vivió la consecuencia de morir lapidado por el pueblo en ese momento. Y Betsabé, él libró esa consecuencia mediante el arrepentimiento y el perdón de pecados. Así tú hoy puedes librar ciertas consecuencias de tu pecado si te arrepientes delante de Dios. Si en verdad dejas de pecar y te vuelves al Señor Jesucristo con todo tu corazón. Pero hay una consecuencia que sí puedes quitar definitivamente, y esa es la consecuencia eterna. Esa es la consecuencia más grande del pecado, que es el castigo eterno. Y yo quiero decirte que eso sí se puede quitar mediante la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Eso se puede quitar si te arrepientes y entregas tu vida a Cristo Jesús. De ella se la han librado. Jesús dijo: el que cree en mí no vendrá condenación, porque ha pasado de muerte a vida. Jesús prometió que si entregas tu vida a Él, no vas a pasar por la condenación. El apóstol Pablo en Romanos capítulo 8 versículo 1 dice: ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Así que tú sí puedes librarte de la condenación eterna, puedes librarte de esa consecuencia del pecado que estás viviendo, puedes librarte de esa condenación mediante la fe en Cristo Jesús, entregándole tu alma a Él y arrepintiéndote y apartándote de ese pecado. Lo puedes hacer por la fe en Cristo Jesús, porque Él pagó el precio. Mira, la ley dice: sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Cristo derramó su sangre para poder, mediante la fe en Él, limpiar nuestro pecado. La ley de Dios maldice a todo aquel que peca. Cristo fue crucificado para absorber la maldición de la ley, porque escrito está en la ley de Dios: maldito todo aquel que es colgado en un madero. Y ahí Cristo absorbió la maldición de la ley por ti. Así que, amigo mío, el justo por los injustos para llevarnos a Dios. Cristo, el justo por nosotros los injustos para llevarnos a Dios. El remedio es gratuito. El remedio es gratuito. El amparo para no caer en el castigo eterno es gratuito. Y ese amparo es Cristo Jesús. Amigo mío, si hoy vinieran por ti los judiciales o los policías o la Guardia Nacional y tuvieras a tu disposición un amparo que te librara de eso, ¿no lo harías? ¿No lo tomarías? Pues déjame decirte algo: el único amparo que te puede librar del juez que va a juzgarte de Dios es Cristo Jesús. Él es el único amparo que puedes tener para librarte de esa consecuencia eterna. Cuando Jesús estuvo aquí, la mujer que fue hallada en adulterio, ella quedó a sus pies llorando, clamando por misericordia. Cuando la gente quería lapidarla y Jesús dijo: el que esté libre de pecado que tire la primera piedra, y cada quien se fue yendo acusado por su conciencia, ¿verdad? Y Jesús le dice a la mujer: ¿dónde están los que te condenaban? Y ella dijo: ya no están, Señor, ni yo te condeno, vete y no peques más. Ahí está. Cuando en verdad vienes a los pies de Cristo, Él ya no te condena, porque déjame decirte algo: quien se va a sentar en el trono de Dios a juzgarte es Cristo Jesús. Por eso, como esta mujer que fue hallada en adulterio, si tú vienes a los pies de Cristo en humildad, en entrega, en arrepentimiento, Él te va a también decir lo mismo. Él te va a decir: ni yo te condeno, vete y no peques ya más. Oh amigo, puedes recibir esa bendición de Dios, puedes recibir esa gracia y esa salvación de que Dios no condene tu pecado, porque Él condenó el pecado de todo aquel que cree en su Hijo en la cruz del Calvario. Ahí fue llevado nuestro castigo, pero solo para el que se arrepiente y cree con todo su corazón que Cristo es el dueño de su vida y se entrega a Él. Él va a obtener el perdón de pecados y la vida eterna, dice la palabra de Dios. Pero si tú no lo haces, entonces vas a ver la ira de Dios por los siglos de los siglos sin fin, y ningún dinerito, que no te engañen por ahí que te pueden sacar con un billetito. No se puede. Dios dijo que no va a sacar a nadie de ahí. ¿Y quién hay más alto que Dios? ¿Quién hay que le pueda decir a Dios: lo sacas porque yo lo digo? No hay nadie. Él es el juez absoluto, el soberano.
Entonces, amigo mío, quiero decirte algo, hoy puedes escapar de varias consecuencias de los pecados que has cometido. Quizá algunas las tengas que sufrir porque esas Dios te las va a hacer pasar para que entiendas que no tienes que seguir en esos pecados. Pero va a haber consecuencias que Dios sí te va a quitar, y repito, la más grande es la consecuencia eterna. En esa sí hay seguridad que no sea quitada totalmente. En esa sí hay seguridad que no pasaremos y no sufriremos el castigo eterno si venimos a los pies de Cristo Jesús. Si entregamos nuestra vida a aquel que murió por nosotros en la cruz del Calvario, si por la fe tomamos esa bendición, tú puedes hoy gozar de la paz y comunión con Dios y librarte de esa consecuencia. ¿Qué quieres hacer? ¿Seguir en esa consecuencia? ¿Quieres seguir en tu pecado? Entonces atente, porque Dios es veraz en su palabra. Y Dios visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que le aborrecen. ¿Y quiénes son los que le aborrecen? Aquellos que no hacen su voluntad. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Que creáis en Jesucristo. Esa es la voluntad más grande. Y la otra es que obedezca su palabra. Así que, amigo mío, si tú estás en eso, en desobediencia a Dios, tú aborreces a Dios y por lo tanto sufrirás el castigo eterno. Pero ahí están las buenas noticias. Cristo ha muerto en la cruz del Calvario y resucitó para que todo aquel que cree en Él no se pierda, no vaya a ese lugar de perdición, no vaya a esa consecuencia eterna de su pecado, sino tenga el perdón de ello en Cristo Jesús. Ahí está, amigo mío, la solución. Ahí está la paz para tu alma. Por eso andas como andas, porque no hay paz dentro de ti. Pero hoy puedes tenerla en Cristo Jesús. Hoy es el día aceptable. Hoy es el día de salvación. Hoy puedes venir a los pies de Cristo. Si Dios está hablando a tu corazón, cierra ahí tus ojos. Pide perdón por tus pecados que estés cometiendo. Decide apartarte de ellos y entrégale ahí tu vida a Cristo. Entrégale tu corazón al Señor y pídele que Él tome control de tu vida absoluta, que le quieres obedecer. Amigo mío, y si ese lo haces de corazón, oh, amigo, verás que lo que te digo es verdad. Sentirás que un peso que te agobiaba se cae y ahora te vas a sentir livianito, porque la culpa del pecado es grande, pesa mucho. Así que ven al Señor hoy mismo. Mi nombre es Edgar Vigorra. Mi número de celular te lo voy a dejar por si tienes dudas, preguntas o quieres saber más de la palabra de Dios con confianza, sin compromiso, y es gratuito. Mi número de celular es 2299-2881-28. Amigo, ven a Cristo Jesús. Él está dispuesto a perdonar tus pecados y limpiarte de toda maldad y salvarte de la ira que vendrá sobre toda la humanidad. Así que, amigo mío, hoy es el día aceptable. Entrega tu vida a Cristo. Repito mi número de celular: 2299-2881-28. Estoy para servirles. Muchas gracias. Que Dios sobre vuestros corazones. Dios les bendiga. Gracias. Gracias, mi Dios. Gracias.